ayúdame. Llegar a la meta no es vencer, lo importante es el camino y en él caer, levantarse, insistir, aprender. Si has perdido un beso en un adiós. Vale, yo tenía preparado una cosita más sobre duendes, pero como no voy a extender, tampoco voy a quitar el protagonismo a los ponentes, pero sí quiero hablar. ¿Sabéis lo que es un Homo insolitus? Alguien se ha reído por ahí. Un Homo insolitus es cuando un término que se acuñó aquí nuestro querido ponente, para hablar de personajes de la historia, pero personajes, literalmente personajes. Es uno de los libros, el título de uno de los libros de nuestro ponente, Óscar Fábregas. Óscar es de Almería y es mucho más que un historiador. Es un alma andaluza, licenciado en Humanidades y un auténtico apasionado de la filosofía y la antropología. Crítico y escéptico por definición, su pluma y su voz nos invita a cuestionar lo establecido. Junto a Raquel, su mujer, Raquel Berenguer, dirigen un programa, este es Candil Radio, ¿no? Tempus Fugit, que por cierto, un conocido nuestro, Michael Martínez, estuvo con nosotros hace poco, ¿no? Lo conocí gracias a Gema también. He hecho mucha piña con Michael, de hecho ahora Michael está en Cuarto Milenio, pues colaborando con Caravaca, o sea, de aquí ha salido una amistad con gente muy bestia, ¿no? En el mundo del misterio. Si buscas en revistas como El Ojo Crítico, Más Allá, Muy Historia y Clio Historia, seguro te encuentras con sus análisis profundos sobre el estudio histórico de las religiones. Libros como Desde Prohibido estaban en este pueblo y Son reales las reliquias de Cristo, hasta su enfoque en figuras claves como la Magdalena, Verdades y Mentiras, y Judas el Iscariote tras el beso del traidor. Tiene una publicación con Almuzara que a mí exterior me encantó. Historia desconocida de María Magdalena. La historia de los cátaros me encantó también. Es uno de los libros que de Óscar Fábregas, pues lo he releído varias veces porque es como trata la historia, ¿no? Nos cuenta otra parte de la historia. Y de hecho ahora estoy empezando un programa de televisión que se llama La Cara B de la Historia, en el que contamos la cara B de la historia. Lo que no se conoce de la historia, que es lo que realmente él hace en sus libros y en sus exposiciones. Así que hoy Óscar no nos va a hablar de un homo insólito, no nos va a hablar de un personaje, sino va a hablar de una persona que quizás cambió el ritmo de la historia. Bueno, cambió el ritmo de la historia, el rumbo de la historia. No es más y nada menos que Jesús de Nazaret. Así que les dejo con Óscar Fábregas, Jesús y los misterios. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha esto o me escucháis a mí o no? ¿Me escucháis más a mí, no? ¿Pasando de esto? ¿Sí? Venga. A ver, bueno, y sí, repito, buenas tardes, un placer estar aquí con todos ustedes. ¿Se escucha bien, no, Ángel, ahí al fondo? Te han tocado los libros. Está bañado esto. A ver, yo suelo empezar mis charlas cuando hablo de religión pidiendo disculpas, porque entiendo que la religión es un aspecto muy emocional, muy íntimo, que afecta a aspectos, no sé, muy especiales, muy interiores de cada uno, ¿no? Entiendo que cuando se analiza desde una perspectiva histórica el fenómeno religioso, pues puede haber determinadas susceptibilidades que se sientan heridas, ¿no? Entiendo que haya personas que puedan decir, bueno, ¿qué está diciendo este señor, no? Por eso suelo pedir disculpas de antemano. También os digo, existe un dicho en latín que dice excusa non petita, accusatio manifesta. Es decir, quien pide perdón de primeras porque la va a liar de algún modo, ¿no? Y mucho me temo que va a ser así. Pero ya os digo, ¿no? Yo quiero dejar claro que nada de lo que van a ver a continuación, y tengo 50, 55 minutos, una hora... Bueno, vamos a ver. Nada de lo que les voy a contar ahora a continuación es especulación. O sea, todo lo que voy a hablar es o aparece en los evangelios o son tradiciones posteriores dentro de la esfera del cristianismo. Es decir, no hay nada que yo me esté inventando. ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente siendo ofendida con alguna de las cosas que yo comento en mis charlas sobre religión. Porque, por desgracia, resulta que en muchas ocasiones son los creyentes los primeros que no han leído de una manera concienzuda y seria los evangelios. Los evangelios son realmente sorprendentes. Y no le hablo de los apócrifos, que también. Le estoy hablando de los evangelios canónicos. Son realmente sorprendentes. Por ejemplo, y hago ya un auto-spoiler de mi propia charla. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que en el evangelio de Mateo habla de que hubo zombies en el momento de la muerte de Jesús? Ustedes dirán, ¿qué dice este tío, no? Bueno, pues ahora verán.
En 50 minutos, una hora, voy a ir muy rápido. Por favor, si algo no se entiende, si ven que hablo demasiado rápido, díganmelo, porque yo tiendo a acelerarme y a hablar demasiado. Los historiadores solemos diferenciar entre estos dos personajes, Jesús y Cristo. Cristo es el personaje de los evangelios, un personaje que, aunque tiene un sustrato real, porque Jesús existió, no sabemos exactamente quién fue. Es decir, Cristo es el personaje con material legendario que aparece en los evangelios. Jesús es el personaje histórico real. Cristo todos tenemos claro quién fue, porque aparece en los evangelios. Jesús no. A mí me gusta mucho decir y hacer un símil que yo creo que se entiende muy bien, sobre todo los que peinen cama lo van a entender. Cada historiador, incluso cada aficionado, tiene su propio Jesús. Como dirían los Depeche Mode, su personal Jesus, su Jesús personal. Y es así. Entonces, estoy seguro de que si nos ponemos a hablar, cada uno va a tener en mente una idea de quién fue Jesús. Y probablemente todos tengamos razón. ¿Por qué? Porque el principal problema que tenemos al hablar de todo esto... Uy, esto no pasa. Ahora. El principal problema que tenemos al hablar de todo esto es que las fuentes que tenemos para hablar de Jesús son muy escasas. Tenemos los 4 evangelios canónicos, tenemos las cartas de Pablo de Tarso, que son los documentos cristianos más antiguos, por cierto. El primero que escribió sobre Jesús no fueron los evangelistas, fue Pablo de Tarso, San Pablo. Tenemos unos cuantos apócrifos muy tardíos, pero que tampoco valen exactamente como material histórico. Y tenemos unas 4 o 5 menciones extracristianas de autores que son muy posteriores tanto a los evangelios como a las cartas de Pablo de Tarso. Sin entrar en mucho rollo, el evangelio más antiguo es el evangelio atribuido a Marcos. Ya les digo que ninguno de los evangelios lo escribieron ni Marcos, ni Mateo, ni Juan, ni Lucas. Eso es una invención posterior de la Iglesia Católica. No sabemos quién lo escribió. Sí que sabemos que fueron comunidades cristianas distintas, y esto es importante, que creían en Jesuses distintos. Es decir, si uno lee detenidamente el evangelio, se da cuenta de que cada evangelista parece creer en un Jesús distinto. Y ahora les pondré varios ejemplos. Esto es muy interesante. El más antiguo es el Evangelio de Marcos, que se escribe hace el año 70 más o menos, y el más reciente es el Evangelio de Juan, que es del año 90 más o menos. Es decir, el más antiguo, el de Marcos, se escribe unos 40 años después de la muerte de Jesús. Los Evangelios de Lucas y Mateo vienen a ser versiones ampliadas, y esto es importante, corregidas del Evangelio de Marcos. La fuente fue Marcos, y de ahí emanan Lucas y Mateo. Y luego está el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, que existe bastante discrepancia en el mundo académico sobre si es un evangelio que contiene material de una fuente perdida y que es muy antiguo también, o si es, a ser un libro muy posterior, el que más material legendario, es decir, inventado, tiene. Yo soy de los que defiende que tiene mucho material original y que hay una fuente que se nos ha perdido, que probablemente es la fuente que inspiró en gran medida el Evangelio de Juan. Vamos a empezar a romper mitos. Existe un mito muy extendido, curiosamente, entre los ateos. Y lo digo como no... a mí no me gusta considerarme ateo. Yo, como diría el paisano de Juan en Lava Galán, me gusta llamarme descreído, que me parece más sensato y más coherente. Decir que uno es ateo supone afirmar que no existe Dios, y yo no tengo evidencia ninguna de que no existe Dios. El que la tenga, pues que se autorreconozca como ateo si quiere. Pero muchos ateos, por ejemplo, suelen atacar al cristianismo diciendo que todo esto de los libros sagrados es una tontería porque se decidió en el concilio de Nicea, en el famoso concilio de Nicea, que se celebró en el año 325 por orden del emperador Constantino. Se decidió qué libros iban a ser los buenos, es decir, los que aparezcan en el Nuevo Testamento, y qué libros no. Bueno, pues esto es mentira. Los que digan lo que digan esto, los ateos están mintiendo. Los ateos también mienten. ¿Por qué sabemos que es mentira? Porque fíjense, en el año 175, por ejemplo, en el siglo XIX se encontró un documento del año 175 que se conoce como el Canon de Muratori, que es un pequeño texto, un códice, en el que aparecen un listado, simplemente es un listado de las obras que alguien escribió que consideraba que tenían que formar parte de un canon de los libros sagrados de los cristianos. Y ahí aparecen 23 de las 27 obras que aparecen en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, ya el canon ya estaba en ejecución 150 años antes del Concilio de Nicea. Y curiosamente, en ese canon ya aparecen algunos textos apócrifos. Es curioso. Lo que sí que es cierto es que la Iglesia Católica, ustedes darán por hecho que saben lo que son los apócrifos, ¿verdad? Los apócrifos no son libros prohibidos por la Iglesia. En esto también hay mucho cuento y hay mucha mentira. La Iglesia no prohíbe esos libros. La Iglesia dice que esos libros no son válidos. Son libros que forman parte de la tradición, que es una suerte de cajón desastre muy amplio que tiene la Iglesia Católica,
Pero no los dice, no dice que sean prohibidos, ni dice que sean heréticos, sino que no forman parte del dogma. Sí que hay unos cuantos apócrifos que son prohibidos, que son los libros, por ejemplo, de los gnósticos, que son un grupo de cristianos muy especiales, pero la mayoría forman parte de la tradición católica. Por lo tanto, eso es mentira. Insisto, una cosa importantísima es entender que los libros más antiguos cristianos, es decir, la primera persona que escribió sobre Jesús es Pablo de Tarso. ¿Saben ustedes quién es Pablo de Tarso? Ustedes dirán, pues un apóstol, ¿no? San Pablo será un apóstol, ¿no? Pues no. Resulta que los apóstoles eran 12, como ustedes saben, y Pablo no era ninguno de estos 12. No solamente esto, sino que es un personaje muy extraño. Y además, de hecho, se puede considerar, y en esto no estoy diciendo nada que sea extraordinario, que es el fundador del cristianismo. Jesús no fundó el cristianismo. Jesús era un judío que simplemente era un reformista de la religión en la que él creía, la religión judía, la religión de Yahvé, su padre, según los cristianos, es Yahvé, es Dios, el Dios de los judíos. Jesús era un judío también. Pero él eligió 12 apóstoles y no estaba incluido este señor, Pablo de Tarso. Pero Pablo de Tarso fue el que fundó el cristianismo. De hecho, fue el principal misionero del cristianismo. Fíjense, es curioso, las cartas más antiguas, los documentos más cristianos más antiguos son las cartas de Pablo, que son 7 que aparecen en el Nuevo Testamento. En las cartas de Pablo, Pablo no dice ni una sola palabra de la vida de Jesús. Ni una sola palabra. A él solamente parece importarle la muerte de Jesús. No dice nada de la vida, no dice nada del nacimiento milagroso de Jesús, no dice nada de los milagros de Jesús. No cita ni siquiera un solo dicho de Jesús. Eso es muy llamativo. Las cartas de Pablo son cartas que él escribió a comunidades que él mismo había fundado y curiosamente en esas cartas él lo que hace es, casi siempre, regañar a esas comunidades, a los cristianos, a sus seguidores, regañarles porque se han desviado del dogma o porque se han dejado seducir por otros cristianos, curiosamente, y él les suele regañar. Y él, para regañarles, lo que hace en sus cartas, que por eso son tan importantes, él se dota a sí mismo de autoridad. Y para dotarse a sí mismo de autoridad hace algo muy interesante. Fíjense, por ejemplo, que esto que dice aquí, en la carta a los Gálatas, dice, pues no lo recibí, se refiere al evangelio que él predica, no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Jesucristo es quien me lo ha revelado. Es decir, Pablo en sus cartas deja claro que él no aprendió el cristianismo gracias a los hombres. Él no fue adoctrinado por ninguno de los apóstoles, ni por nadie le convirtió al cristianismo, sino que él asegura que fue el propio Jesús el que se le manifestó. Es más, en otras cartas, y no me da tiempo a leerla entera, pero bueno, os lo explico, en otras cartas es lo que incluso llega a decir que su mensaje es mejor que el de los apóstoles, que están predicando a la vez que él, ojo, porque él lo ha recibido posteriormente y directamente de Jesús, mientras que los apóstoles el mensaje que recibieron fue de Jesús en vida. Él lo que trata es de legitimarse contra los apóstoles. Fíjense lo que he dicho, contra los apóstoles. Y ustedes dirán, pero bueno, pues si toda esta gente deberían ir el mismo saco, ¿no? Pues no. Y aquí es donde yo le pido siempre a los cristianos, o a los creyentes, o especialmente a los católicos, que lean, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, que es un libro que aparece en el Nuevo Testamento y que cuenta lo que sucede después, lo que sucede con los apóstoles, con algunos de los apóstoles, después de la muerte de Jesús. Cuando uno lee ese libro con atención se da cuenta, cuando lee ese libro y lo lee comparándolo con las cartas de Pablo, se da cuenta de que estaban peleados. Estaban peleados, en serio. Pablo empezó a predicar entre los gentiles. ¿Saben ustedes lo que son los gentiles? Ustedes son gentiles. Pues, no hay ningún judío aquí, ¿no? Espero. Los gentiles son los no judíos. Todos los que no son judíos son gentiles para los judíos. Pablo empezó a predicar entre los gentiles, mientras que los apóstoles, en un primer momento, y eso lo dejan claro los Hechos de los Apóstoles, predicaban solamente entre los judíos. Es decir, en un primer momento el cristianismo el cristianismo de los apostólicos, el de los apóstoles, iba dirigido a los judíos, y el de Pablo iba dirigido a toda la humanidad en general. Y ese era el motivo de la gresca, ese era el motivo de la pelea. Hasta el punto estaban peleados que llegaron a hacer un concilio, llegaron a hacer una reunión para a ver qué hacemos, que esto no puede seguir así. Y eso aparece en Hechos de los Apóstoles, que es el concilio de Jerusalén. ¿Y cómo termina el concilio? Termina con los apóstoles dándole permiso, sobre todo Pedro y Juan, y Santiago, que era el hermano de Jesús, ahora volveremos con esto, dándole permiso a Pablo a que siga predicando entre los gentiles y a la vez ellos diciendo que van a seguir predicando entre los judíos. ¿Saben ustedes cómo llama Pablo de Tarso en sus cartas a los que predican entre los judíos? Los de la circuncisión. ¿Saben ustedes lo que es la circuncisión?
Curiosamente han movido la cabeza todos solamente hombres, porque son a los que igual les duele esto, ¿no? Pues ese era el problema que tiene Pablo de Tarso, porque él decía, vamos a ver, si yo quiero que esta religión, si quiero expandir esta religión en el mundo, en el Imperio Romano, que era el mercado de las religiones que era en ese momento, me va a costar bastante convencer a los hombres si para que se conviertan tengo que usar la tijera. Va a ser más fácil que lo hagamos de otra manera. Con un bautismo nos vale. Pero los cristianos de Jerusalén siguieron haciendo la circuncisión. Y Pablo se mofa de ellos, insisto, lo pueden comprobar en las cartas, se ríe de ellos diciéndole los de la circuncisión, como denostándoles. Y ojo, Pablo era judío, Jesús era judío, los dos, todos eran judíos, María Magdalena, Lucas, Juan, todos eran judíos. Pero Pablo quiso ir más allá y empezó a predicar su mensaje no centrado en los judíos, sino en toda la humanidad. Esto es importante, porque esto deja claro algo que a mí me gusta mucho dejar claro, que es que cuando se habla de cristianismo primitivo, que seguro que es algo que alguna vez han leído por ahí, eso no ha existido nunca. Como mucho han existido cristianismos primitivos. Como andaluz me cuesta decir esa S final. Cristianismos primitivos. Es decir, varios cristianismos. Y hablo de inmediatamente después de la muerte de Jesús. Después ha habido otros muchos más. Pero ya después de la muerte de Jesús había varios distintos. La prueba la tenemos en esto. Y además se acerca una fecha en la que ustedes lo van a poder comprobar. Ustedes dirán, más o menos el relato de la Navidad, sean o no creyentes, lo tenemos todo claro, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Seguro? ¿Saben ustedes, por ejemplo, que esto, que es la famosa cena de los Reyes Magos, solamente aparece en uno de los 4 evangelios canónicos? Solamente 2 evangelios hablan del nacimiento de Jesús, Lucas y Mateo. Lucas no dice ni una palabra de esto. Esto de los Reyes Magos está relacionado con otro acontecimiento que todos conocerán, que es la matanza de los inocentes. Saben ustedes, no hace falta que lo explique, ¿no? Supuestamente, el rey Herodes, por una profecía que dice que va a llegar un judío que le va a expulsar a él como rey, que va a ser el nuevo rey de los judíos, decide matar a todos los niños que tengan menos de 2 años, y justo en ese momento que él toma esa decisión, llegan los Reyes Magos, bueno, les dice que van a adorar al niño, y él le dice, cuando encuentren al niño, vengan y me lo dicen. Los Reyes Magos no se lo dicen, y sucede la matanza de los inocentes. Ojo, lo de reyes no es así, son los magos, son magos de Oriente. Y ni siquiera dice que sean 3. Ojo, eso es una cosa que la tradición se la ha dado por hecho porque eran 3 regalos. ¿Saben ustedes cuáles son los regalos, no? ¿Saben ustedes por qué son los regalos? Venga, a ver, el oro, el incienso y la mirra. La mirra es la jodida. La mirra es la más difícil, como hombre y como muerto. Porque la mirra era una especie que se usaba para embalsamar a los muertos. De algún modo lo que está haciendo es anticipar la muerte de Jesús con esos regalos. Eso es muy interesante. Pero fíjense, hay un detalle que es muy curioso, ¿no? Estos magi, que es como aparece en el original hebreo, en el original griego, magi es como se llamaban, como los griegos llamaban a los magos de Sumeria, de la antigua Mesopotamia. Y los magos eran astrólogos. Es decir, ¿recuerdan ustedes cómo encuentran a Jesús? Una estrella. Lo que quiere decir, este pasaje es simbólico y esto realmente, perdonen de nuevo, no sucedió. Pero lo que quería decir Mateo con esto es que incluso los paganos que no creen en Yahvé vieron en el cielo una señal, porque eran astrólogos, que anunciaba la llegada del Mesías. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Pero, insisto, este pasaje solamente lo dice Mateo. Lucas no dice nada de esto. En el texto de Lucas no hay Reyes Magos, ni siquiera está ambientado en la época del rey Herodes. Ya ha muerto Herodes. Ustedes sabrán que, según Lucas, el nacimiento se produce en el momento en el que van a apuntarse en el censo José y María y se desplazan desde su lugar oriundo, Nazaret, hasta Belén. No encuentran un sitio para dormir y entonces el niño nace, que el primer lugar que pillan, que es precisamente un pesebre, ¿no? en un sitio en el que hay animales. Aquí no hay Herodes, porque Herodes murió en el 4 a.C. y este censo se celebró en el 6 después de Cristo. Aquí no hay Reyes Magos y aquí simplemente hay unos pastores que adoran al niño. Aquí ni siquiera existe esa estrella. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo puede haber 2 evangelios que hablen del nacimiento de Jesús y cuenten historias radicalmente distintas? ¿Cómo puede ser? Pues seguramente porque son cristianismos distintos, son comunidades cristianas distintas que tenían tradiciones distintas, sin más. Y para uno, Jesús era un personaje muy humano en la comunidad de Lucas, mientras que para el otro era un ser casi sobrenatural que incluso el cielo anunció su llegada. Ustedes dirán,
¿Quién fue su padre? Esto ha hecho que corra un río de tinta, claro. Imagínense. Su padre supuestamente es este pobre señor que la iglesia, pues siempre, o sea, la iglesia, la tradición cristiana siempre la ha ninguneado como simplemente el padre putativo, porque su padre, según los evangelios, no fue San José, sino que fue fecundado milagrosamente por Jesús, ¿no? Aquí es donde entra, donde ya estamos hablando de un tema de fe. Claro, para un escéptico como en mi caso, me cuesta mucho creer que una deidad pueda dejar preñada a una mujer. Para los judíos, para la gente del siglo I, no. Existen decenas de personajes del siglo I que fueron preñados por dioses. Ojo, empezando por el propio Alejandro Magno, que es anterior, pero existen muchos, muchos más. El propio Constantino, el propio Julio César, un montón de gente fueron hijos de dioses. Pero para los judíos esto es una auténtica aberración. Y aquí es donde hay que entrar. Para un judío eso de que Dios baje o de algún modo manipule para que una mujer tenga un hijo suyo es una barbaridad. Un judío jamás podría aceptar esto. De hecho, es uno de los motivos por los que no aceptaron a Jesús. Sí puede ser una suerte de hijo adoptivo de Jesús, de Dios. De hecho, todos los profetas del Antiguo Testamento son hijos adoptivos de Yahvé, pero no hijos físicos. Y según las tradiciones cristianas, Jesús era un hijo físico de Dios. Fíjense, claro, los judíos, como no aceptan esto, rápidamente empezaron a plantear, bueno, pues esto igual es porque tiene otro origen y algo pasó con la Virgen María. Fíjense, existe un señor que se llama Celso, que fue un filósofo alejandrino de Alejandría, de Egipto, que en el año 150 escribió el primer documento que sepamos, el documento más antiguo anticristiano que existe. Este señor, en ese libro que se llama El discurso verdadero contra los cristianos, que no se conserva, porque fue quemado, no existe ninguna copia, pero lo que se conserva es, lo que se sabe de ese documento es porque hubo un libro que alguien escribió contra ese libro, y lo citó bastante, ¿no? En ese texto, Celso, que tenía bastante mala follá, dijo, hablando de María, dijo, esta, culpada de adulterio con un soldado llamado Pantera, fue rechazada por su marido, carpintero de profesión. Es decir, este hombre, a alguien le llegó y le dijo a este hombre que esto de la virginidad de la Virgen es un mito y que se debe a que esta mujer fue culpada de adulterio por tener sexo con un soldado llamado Pantera. Ojo, ¿qué es esto? Bueno, pues resulta que los judíos esto le dieron bastante tregua y en varias ocasiones en el Talmud, que es uno de los libros sagrados de los judíos, aparece esta idea, que Jesús era hijo de un soldado. Pero no solamente un soldado, sino de un soldado romano. Evidentemente, ya les digo que no existe la más mínima evidencia de que esto sea verdad. No podemos saber si esto es verdad y probablemente sea una mentira vertida por los judíos para joderle a los cristianos. ¿Vale? ¿O no? Porque es que fíjense qué cosa más curiosa. En octubre de 1859, mientras estaban construyendo un tren en Bingen, en Alemania, encontraron esto que ven aquí, que es una piedra conmemorativa dedicada a un personaje llamado Tiberius Iulius Abdes Pantera, que era un soldado romano que estuvo luchando precisamente hacia el año 1 en Sion, es decir, en Jerusalén, en una cohorte de arqueros de allí. Así es, como dicen los judíos, y como decía Celso, que se llamaba el padre de Jesús. A mí me cuesta creer que esto sea así. Ya les digo que soy bastante escéptico con esto, ¿no? Pero cuando uno lee los evangelios, una y otra vez, sí que parece que esto de la virginidad de la Virgen es una suerte, o sea, lo utilizan muchas veces como una forma de defender un rumor que ya parecía estar en tiempos de Jesús. Fijaos, el propio Jesús, en boca de Juan, el evangelista Juan, dice, nosotros no somos hijos ilegítimos, como si a él lo hubiesen acusado de ser un hijo ilegítimo. Dios es nuestro único Padre. Esto es curioso, ¿no? Pero es que además, tampoco ayuda que lo que la Iglesia Católica defiende, y ojo, no todos los cristianos creen en esto, solamente la Iglesia Católica, ni los protestantes, ni los ortodoxos griegos, ni todos los demás ortodoxos, ni otros cristianismos que hay creen en esto. Pero la Iglesia Católica sí cree que la Virgen fue siempre virgen. Es decir, fue virgen antes del parto, que hasta ahí bien, después, durante el parto, que ya se pone más complicado, ustedes saben lo que sucede cuando una mujer da a luz, y cuesta creer que una mujer siga siendo virgen. Si entendemos lo de virgen como simplemente la permanencia del himen. Y después del parto. Claro, la Iglesia Católica defiende esto porque tiene un problema, que es cómo explicamos
el montón de veces que en los propios evangelios dice que Jesús tenía hermanos y hermanas. Si Jesús tenía hermanos y hermanas, ustedes me dirán dónde vienen esos hermanos y esas hermanas, ¿no? Hubo varias posturas. Por ejemplo, los apócrifos de la infancia, que son muy antiguos, de finales del siglo I, de finales del siglo II, principios del siglo III, dicen que eran hijos anteriores de un matrimonio de José. Se da por hecho que José era un señor mayor, fíjense cómo se representa en esta imagen de Giotto, que José era muy mayor y que la Virgen, que era una niña, cuando hablo de una niña, estoy hablando de una niña de 12 años, según este evangelio apócrifo, pues simplemente se convirtió en la madre adoptiva de estos niños que no eran realmente hermanos de Jesús. Pero la Iglesia Católica no es lo que dice. La Iglesia Católica hace trampa aquí. La Iglesia Católica dice, primero, la Iglesia Católica siempre ha defendido, ya hoy no, pero siempre ha defendido, por lo menos hasta el siglo XIX, que los evangelios se escribieron realmente en hebreo y que antes de eso se habían escrito en arameo. Entre los judíos, esto es muy curioso, su sistema de parentesco es muy parecido al nuestro, muy mediterráneo. Me explico, ustedes tienen el concepto de primos hermanos, ¿verdad? Ese concepto solamente lo tenemos nosotros. En Francia también se tiene un poco, en Italia, en todo el Mediterráneo, pero fuera, por ejemplo, en el mundo anglosajón no existe. ¿Es primo o no? No, eso de primos hermanos, ¿qué es? Los primos hermanos son casi hermanos en nuestro sistema de parentesco. Nos criamos con ellos y son casi hermanos. Para los judíos, y es verdad, esto es muy curioso, son más aún que para nosotros. De hecho, utilizan la misma palabra, que es en hebreo es ha y en arameo es ajá, que significa lo mismo, primo y hermano. Eso es muy curioso. Los sistemas de parentesco son muy importantes en cada cultura y son distintos también, ¿no? La Iglesia Católica da por hecho que esto es lo que quería decir las distintas veces en las que aparece estos hermanos de Jesús, diciendo que eran realmente primos, no eran hermanos. Bien, el problema está en que los evangelios no se escribieron en hebreo ni en arameo, se escribieron en griego. Y en griego existen palabras concretas para primos y para hermanos. De hecho, en las cartas de Pablo, en Hechos de los Apóstoles, en el Apocalipsis y en las otras cartas del Nuevo Testamento, cuando se utiliza la palabra hermanos o hermanas, se utiliza la misma, adelfios en hebreo, o sea, en griego, que significa hermanos. Por lo tanto, Jesús tuvo hermanos. Y por lo tanto, la Virgen no pudo ser virgen siempre. Tuvo que tener más hijos, ¿no? Y además, esperemos que los tuviese con José. Por lo tanto, a José hay que rehabilitarle de algún modo en su lugar. Es más, cuando uno lee, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, Lucas deja muy claro que la Virgen era virgen antes y que José no es el padre de Jesús, pero de hecho literalmente dice, no cohabitaron hasta que Jesús nació. Es decir, que después sí. Por lo tanto, no hay ningún problema en decir que el resto sí eran hermanos. No hace falta que explique qué es el prepucio, ¿verdad? Bueno, pues resulta que Jesús es judío, y como todos los judíos, al 8º día del nacimiento, alguien le tiene que cortar el prepucio. Mejor dicho, la piel que cubre el prepucio. Esto es un acto muy simbólico y además, ojo, ustedes recuerdan, vamos a hacer un poco de auto-spoiler. ¿Ustedes recuerdan cuando en la última cena dice Jesús, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros? Seguro que aunque no sean creyentes lo hemos escuchado una vez en una misa o algo, ¿no? Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros. Se refiere a su sangre, a la sangre que Jesús al morir va a derramar. ¿Por qué dice nueva y eterna? Porque hay una alianza anterior, que es la alianza de Abraham. Abraham, que es el padre de la nación judía, en un primer momento quiso derramar la sangre de su hijo, ¿saben, no? Y justo cuando lo iba a hacer, pues Dios le apareció y lo impidió. Entonces, a cambio de eso, lo que hizo es, pues te ofrezco un sacrificio, que es cortarle el prepucio a mi hijo y a partir de él a todos. Y esa es la sangre derramada del primer pacto, de la primera alianza con el pueblo judío, con Dios. Esa. ¿Sabe usted cuál es la segunda alianza? La alianza de Moisés en el monte Sinaí, que es cuando una parte concreta de los judíos se vuelven a aliar con Dios y hay una nueva alianza. Y la de Jesús sería la tercera alianza. ¿Me siguen, no? Ahora, dicho esto, eso que ven ustedes ahí es una de las reliquias del prepucio de Jesús. Ojo, fíjense lo que he dicho, ¿eh? Una. Porque como pasa con esto de las prepucios, como pasa con esto de las reliquias, existen un montón. Me van a permitir la broma, de verdad, estando en Cádiz me lo tienen que permitir ustedes, por favor, ¿no? Pero me lo van a permitir. Una de dos.
no pueden ser todas de verdad, o Jesús tenía, bueno, en fin. Ustedes me entienden. No pueden ser todas de verdad, algo falla aquí, ¿no? Pero es que además, fíjense en esto, que es curioso. En este pueblo, que es un pueblo precioso del centro norte de Italia, en Cálcata, se veneró durante muchos siglos la que siempre se ha considerado que era la reliquia auténtica del prepucio de Jesús. Se veneró y se sacaba en procesión. Ojo, se sacaba en procesión. ¿Saben ustedes qué día es? El día de esto. Pues hagan cuentas. 8 días después del nacimiento de Jesús, el 3 de enero. Se sacaba en procesión. Hasta que, con perdón, un cabronazo se llevó la reliquia de la sacristía de la iglesia de Cálcata y desapareció. O sea, no sabemos qué ha pasado con el Santo Prepucio, pero algún italiano con muy mala hostia, tiene por ahí la reliquia. Pero fíjense, y ahora aquí la cosa se pone bastante surrealista, ¿eh? Ojo, que nada de esto me lo estoy inventando. En el siglo XVII, este señor, Leo Alitius, escribió un libro en el que defendía, ojo, que los anillos de Saturno eran el prepucio de Jesús. Santa Catalina de Siena, que es una de las santas más importantes de la historia de la Iglesia Católica, importantísima, además una escritora brutal, una mística increíble, Santa Catalina soñaba en sus sueños místicos que cada noche se casaba con Jesús y que cada noche Jesús le ponía como anillo de bodas el prepucio. Y eso que ustedes ven ahí es el dedo fosilizado de Santa Catalina de Siena que tiene la moldura donde iría exactamente el prepucio. Pero hay más. Sor Angst van Blambeking, que es una mística austríaca también del siglo XIII, siglo XIV. Esta mujer, a ver, perdónenme, ¿no? Pero esto de las místicas muchas veces tiene que ver con que eran personas claramente con enfermedades mentales. Por lo menos esta chica seguro que era un caso así, porque vivió toda su vida, murió con 23 años, vivió toda su vida metida en un agujero en la tierra de 1,20 m por 1. Toda su vida. Y lo que sabemos de ella fue gracias al cura que se encargó de cuidarla durante toda esa, para mí, miserable vida, que escribió lo que ella decía que veía, ¿no? Bueno, pues a ella se le manifestaba en la boca el prepucio. Y decía, fíjense, de repente sintió un pellejito como la cáscara de un huevo, de una dulzura completamente superlativa, y se lo tragó. Apenas se lo había tragado, de nuevo sintió en su lengua el dulce pellejo, y una vez más se lo tragó. Y esto lo pudo hacer unas 100 veces. Evidentemente esta chica tenía algún tipo de problema mental, ¿no? O casi que mejor que tenga un problema mental a que realmente lo que le pasase es que se le manifestaba el prepucio de alguien en la boca, ¿no? En fin, el misterio del Bautista, esto es alucinante porque hay una parte, esto es una parte que a mí siempre me ha inquietado mucho de cómo empiezan dos de los evangelios. Como le he dicho antes, hay dos, Lucas y Mateo, que comienzan con el nacimiento de Jesús, lo que celebramos en Navidad, ¿no? Sin embargo, de otros dos, sobre todo el primero, el de Marcos, que comienza, realmente todos comienzan con el bautismo de Jesús, aunque estos dos tengan ese pequeño prólogo de la Natividad. Todos comienzan con Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. ¿Quién es Juan el Bautista? Porque esto es otra de las cosas que ha hecho que corran ríos de tinta, de verdad. ¿Quién es este personaje? Todos tenemos más o menos claro una idea, ¿no?, de quién pudo ser. Bueno, fíjense, que esto es muy interesante. Además, esto es una forma que a mí, yo siempre utilizo este ejemplo para que entiendan que en el Nuevo Testamento podemos encontrar hasta 6 o 7 cristianismos distintos. Fíjense, es un libro de algún modo de consenso entre comunidades cristianas distintas. En el Evangelio más antiguo, el de Marcos, se dice que Jesús un día bajó desde Nazaret y fue bautizado por Juan en el Jordán. Ojo, se fue a bautizar porque se decía que ese acto, el bautismo, quitaba el pecado, era un bautismo redentor. Él fue allí y justo en el momento en que se bautizó, se abrieron los cielos, bajó una paloma, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, y se oyó una voz que dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Esta es la historia que todos conocemos más o menos, ¿no? Pues no, hemos sido engañados con esto. Porque una lectura atenta de esto no cuenta esta misma historia. Esta es la historia que contó Marcos, el más antiguo. Marcos lo contó con total naturalidad, pero vamos a ver, si partimos de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no?, que es lo que creen los cristianos, ¿por qué el Hijo de Dios iba a ir a que le bautizase un tío para quitarse los pecados? ¿Es que era un pecador el Hijo de Dios? Esto es raro, ¿verdad? Claro, eso es lo mismo que yo le planteo a ustedes, es lo que pensaron los siguientes evangelistas. Y dijeron, hay que arreglar esto de algún modo. ¿Qué hizo Mateo? Mateo introdujo una conversación en la que Juan le dice a Jesús, pero ¿yo quién soy para bautizarte a ti?
Y Jesús básicamente le dice, lo tienen aquí, Jesús básicamente le dice, déjate de rollos y bautízame que el que manda es Dios y es el que dice que lo hagas. Es decir, corrigieron a Marcos para solucionar ese problema teológico que planteaba el que Jesús, que era un humano normal, se bautizase en el Jordán. ¿Qué es lo que hizo Lucas? Lucas dijo, fíjense, además, de verdad, que insisto que no me lo estoy inventando yo. Lucas dijo, bueno, pues un día que haya mucha gente por allí, pues Jesús como que también se bautizó. Y está como sin darle importancia, como de pasadilla. ¿Y qué hizo Juan, el cuarto evangelista? Omitió la escena del bautismo. Y esto es alucinante. ¿Y qué hizo Juan? Juan introdujo una escena nueva que no aparece en los demás, que es que Juan estaba bautizando a gente en el Jordán, Jesús pasó por allí y Juan al verle dijo, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Saben ustedes qué es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Seguro que alguna vez han visto esta imagen, ¿no? Que es la imagen típica del Agnus Dei, ¿no? El Cordero de Dios, que es el símbolo de Jesús. ¿Por qué eso de Cordero de Dios quita el pecado del mundo? Le voy a contar una historia, que esto es muy interesante. Los judíos celebraban, ya no lo celebran, porque ya no tienen templo, no lo tienen desde el año 70, después de Cristo, pero cuando tenían templo celebraban un ritual que se conoce como el ritual del chivo expiatorio, que se celebraba en la festividad del Yom Kippur, que es el día de la expiación. Ese festival consistía en coger un chivo, ¿sabes lo que es un chivo, no? Coger un chivo y depositar simbólicamente, como en forma de pañuelos, encima del chivo, para que esos pañuelos de algún modo representasen los pecados colectivos del pueblo de Israel. Y cogían, le ponían los pañuelos encima y después cogían al chivo y lo tiraban en mitad del desierto para que muriese. De algún modo así expiaban sus pecados. Es decir, era el Cordero Redentor que quitaba el pecado. Pero quitaba el pecado de los judíos solamente. Jesús se convirtió en el Cordero de Dios que quitaba el pecado no de los judíos solo, sino de todos, del mundo. Sea como fuere, según los cuatro evangelistas, Juan el Bautista fue simplemente el precursor, un tipo que vino para anunciar a Jesús. Pero esto es raro. Esto es raro por varios motivos. Para empezar, tenemos más evidencia histórica, y cuando digo esto lo quiero decir con todas salvedades, de la existencia de Juan, por ejemplo, que de la existencia de Jesús. Hay libros que hablan de la existencia de Juan sin mencionar a Jesús. Era un personaje que aparece, por ejemplo, en la Antigüedad judía de Flavio Josefo. Pero es que además, hay algo muy inquietante que aparece en el propio Nuevo Testamento, y es que incluso después de la muerte de Jesús, había gente que aún creía que el Mesías era Juan, no Jesús. Por ejemplo, fíjense, en los Hechos del Apóstol hay un momento en el que Pablo se encuentra con dos que habían sido bautizados por Juan y que seguían creyendo que Juan era el Mesías. Si el papel de Juan había sido anunciar a Jesús como aquel que había de venir, ¿cómo es posible que algunos de sus seguidores no creyesen en Jesús? Pues probablemente porque Juan nunca dijo que Jesús era el Mesías. Probablemente porque Juan tuvo una relación de maestro súbdito con Jesús. Probablemente porque Jesús fue un discípulo de Juan. Yo entiendo que esto puede resultar escandaloso, pero es lo más razonable. Es probablemente lo que pasó. Y es probable que Jesús, una vez que Juan murió, porque fue asesinado, sabemos cómo fue, y aparece en varias fuentes históricas, Jesús comenzó su movimiento, y ya está, sin más. Y luego se vieron de algún modo obligados a legitimar a Jesús, precisamente mencionando que Juan fue el precursor. Pero es que además, fíjense, seguro que conocen este cuadro, ¿verdad? Si no lo conocen, es la Virgen de las Rocas, de Da Vinci. Aquí aparecen dos versiones del mismo cuadro, pero antes vamos a ver esto. Así representaba Da Vinci a Juan el Bautista. Ustedes no lo verán bien, pero también tiene una piel de cordero que le cubre. ¿Por qué ese símbolo? ¿Por qué esa señal? Esto ha hecho que corra el río de tinta y ha hecho también que muchas personas defienden que Da Vinci, como otros muchos, pertenecía a alguna suerte de iglesia subterránea de Juan. Es decir, a una iglesia que creía que Juan era el Mesías. Pero es que fíjense, aquí no se va a ver demasiado bien. Voy a apagar la luz. ¿Es esta? Ahí se veía guay. ¿Ahí se veía guay? Mejor, mucho mejor. Bueno, fíjense. Esta es la imagen original. Esto se la encargaron unas monjas a Da Vinci y cuando vieron que esto fliparon y dijeron que no ha hecho aquí. Y entonces hizo esta de aquí. Fíjense en esta imagen. La Virgen María, aquí sí está Juan, pero no se le ve, o sea, perdón, San José. Aquí está la Virgen María, aquí hay un ángel y aquí hay dos niños. ¿Quién es Jesús y quién es Juan ahí? La
Este. El hecho en sí de que no lo tengan claro ya es indicativo, porque debería estar claro. Es que no se ve del todo bien. Aquí. Fíjense aquí. Las diferencias. Tampoco se ve del todo bien, pero bueno. Este de aquí tiene una cruz, ¿lo ven? ¿Y qué gesto está haciendo este niño? ¿Y qué gesto hace el ángel? Es decir, el primer cuadro de Da Vinci lo hizo a aposta para que no estuviese claro quién era Jesús y quién era Juan. Y eso fue un escándalo para las monjas que le pagaron y lo obligaron a hacer otro que es este. Pero claro, las omisiones son curiosas porque, fíjense, quitó el gesto del ángel, que es el gesto de Da Vinci. Y es más, si se dan cuenta, esa mano, ¿ven ustedes la mano del ángel? Perdón, la mano de la Virgen. ¿Ven ustedes a qué altura está el dedo del ángel? Imagínense que hay una cabeza ahí. ¿Saben ustedes cómo murió Juan? Lo decapitaron. Así que probablemente lo que quiso representar Da Vinci con esto es que Juan era el auténtico Mesías. Y ustedes dirán, ¿y qué más da? Pues se lo dijo un tío del siglo XV. Pues claro, no tiene ninguna importancia. Más allá de la simple curiosidad. Pero a mí me parece ponernos curioso, ¿no? Si no fuese porque existe un grupo de cristianos, raros, pero cristianos, que creen y siguen creyendo a día de hoy que el Mesías fue Juan. Son los mandeos. Y esta gente probablemente sean uno de los grupos étnicos, perdón por lo que voy a decir, más puteados del mundo. ¿Por qué? Porque esta gente, fíjese dónde vivían, ya no viven allí. No viven allí porque se han tenido que ir para que no los maten. Vivían en el norte de Irak, en el sur de Turquía y al este de Siria. Es decir, en todo el meollo de todas las últimas guerras que había en las últimas décadas. Eran unos 5.000, unos 10.000 más o menos, y eran perseguidos y odiados por todos. Los musulmanes, los cristianos, todo el mundo persiguió siempre a esta gente. Hoy en día están todos en Estados Unidos. Y esta gente sigue defendiendo que el auténtico Mesías era Juan. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? 5 o 10 minutos nada más. Madre mía, no me digas eso. Bueno, venga, voy a pasar rápido. Ustedes dirán, ¿cómo era Jesús? ¿Sabemos cómo era Jesús? Pues no tenemos ni idea, el Evangelio no se describe de ninguna manera. Curiosamente, los primeros cristianos pensaban que era feo. Fíjense, por ejemplo, Clemente de Alejandría decía que era feo debido a que no quería realmente mostrarse como era. Creían que era feo, o sea, es curioso. Esta imagen, que todos tenemos muy clara, y que es la imagen tradicional de Jesús, la de la Semana Santa, que además tiene mucho que ver con la representación del mandilio, las representaciones bizantinas clásicas, es una imagen que no tiene por qué ser histórica, no sabemos cómo era Jesús porque no aparece en ningún sitio. De hecho, hay quien ha defendido, y esto es alucinante, que era ario. Ario me refiero a que era rubio con ojos azules, no que era blanco. En el siglo XIX, por ejemplo, Houston Stuart Chamberlain, que fue un primer ministro de Inglaterra, que además se dejó seducir por idea muy parecida al nazismo, defendió que Jesús era ario. Pero también hay quien dice que Jesús era negro. De hecho, este libro, The Black Messiah, es un libro que se escribió en los años 60 en Estados Unidos, de una comunidad de negros de Estados Unidos que defienden que Jesús era negro. Y ambos dicen un poco lo mismo. Los arios dicen que Jesús era ario porque era un grupo era descendiente de un general de Alejandro Magno, que era también rubio y blanco, y que se instaló en la zona de Palestina y de ahí procede la estirpe de Jesús. Lo que defienden que era negro, defienden que era un grupo de negros que llegaron a Palestina y que ahí llegó Jesús. Curiosamente, en una aparición mariana muy famosa, la más importante de África, en Mombeke, en Kibeo, perdón, en Ruanda, Jesús y la Virgen se le aparecieron a esta niña, Alfonsín Mureke, y eran ambos negros. Esta es la última, los científicos también a veces que son la hostia, ¿no? Y entonces han dicho que han intentado reconstruir a Jesús con esto, que supuestamente es como ellos consideran que era, según como debía ser un judío de la época. No tiene sentido. En fin, voy a pasar para adelante porque no me queda mucho tiempo. Y le voy a contar varias curiosidades que tienen que ver con la pasión, con la muerte de Jesús. Por ejemplo, fíjense, los apóstoles fueron unos cobardes. En el momento en que Jesús fue apresado después de la supuesta traición de Judas, los apóstoles huyeron todos. Y se dice específicamente que huyeron todos. Los apóstoles, las mujeres no. Luego volveremos al papel de las mujeres en el cristianismo, que es esencial.
Curiosamente, en ese momento, según el primer evangelio, según Marcos, pasó algo alucinante. Y es que cuando llevaban a Jesús camino del Sanedrín para ser juzgado, apareció un tío en pelotas. Porque yo entiendo que de verdad que lo dice el evangelio. Dice, fíjese, y abandonándolo huyeron todos. Cierto joven lo seguía, envuelto en un lienzo sobre su cuerpo desnudo, y se apoderaron de él. Pero este, abandonando el lienzo, huyó desnudo. ¿Qué es esto? Daría para mucho tiempo explicarlo, ¿no? Pero probablemente esto tenga que ver con un ritual que probablemente Jesús hacía y que guarda relación con algo que aparece en el cuarto evangelio que se malentendió por parte de los primeros cristianos, que es la resurrección de Lázaro. ¿Saben qué escena es la resurrección, no? Jesús llega a una cueva. Hoy precisamente estoy con el amigo Ángel en una cueva en la que se practicaba un rito iniciático en Cádiz, ¿no? Algo muy común en los ritos iniciáticos de hoy y de ayer es fingir una muerte simbólica, en la que uno se desprende de toda su existencia, muere simbólicamente y renace convertido en otra persona. Probablemente lo de Lázaro fue algo así, y probablemente eso era un ritual que practicaba Jesús con los suyos. Era un rito de iniciación en el que alguien simbólicamente moría y desnudo volvía a nacer al salir de la cueva que representa el útero. ¿Me siguen? No una gilipollez que estoy diciendo. Tiene mucho sentido. Esto sucede con muchos movimientos iniciáticos. Y probablemente esto tenga que ver con eso. Probablemente este chico que le seguía era alguien que estaba haciendo, si ustedes recuerdan, en el episodio de Lázaro, Lázaro sale desnudo envuelto solamente por las vendas que lo cubrían. Algo parecido a esto. Y quizás sea una reminiscencia de algo que los evangelistas ya habían olvidado del movimiento original de Jesús. ¿Recuerdan lo que decía de los zombies al principio? Esto es una cosa que a mí me llama mucho la atención, que solamente aparece en el Evangelio de Mateo, no aparece en ninguno más. Y es que, fíjense, en el momento en el que Jesús muere, sucede esto. Les leo. Y aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se extendieron. Las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y después de la resurrección de él, salieron de sus tumbas, entraron en la ciudad y se aparecieron a mucha gente. Es decir, está diciendo que los muertos empezaron a salir de las tumbas y que se manifestaron, que se aparecieron a la gente de Jerusalén. Joder, esto en la Semana Santa no lo sale nunca. ¿Qué es esto? De verdad, ¿cómo explicamos esto? Bueno, esto tiene mucho que ver con una leyenda apócrifa que aparece en algunos textos apócrifos, pero que la Iglesia ha acabado olvidando, pero es muy curioso y hay mucha representación artística de esta idea, que es eso que ven ahí, que es el descenso de Jesús a los infiernos. Existe una tradición muy antigua, que ya os digo, se ha perdido, pero estuvo muy presente durante los primeros siglos del cristianismo, que es que en los 2 días que Jesús estuvo muerto, 2, no 3, Jesús, claro, hay un problema. Ustedes sabrán que supuestamente la muerte de Jesús lo que hizo es quitar el pecado del mundo, o sea, entregó el perdón a todos. Pero ¿qué pasa con a todos los que estaban vivos y a todos los que vendrían después? ¿Pero qué pasa con los que hayan muerto ya? Bueno, pues esta tradición lo que defiende es que Jesús bajó al inferos, que no es el infierno, sino que era el lugar, el Hades, el lugar en el que viven los muertos, y rescató a los justos. De hecho, estos que se ven aquí, precisamente, ¿sabe usted quiénes son esos dos? Adán y Eva. Y ahí hay un montón más. Eso es lo que, según esta tradición, Jesús bajó al Hades y rescató a los muertos, rescató a los fallecidos para esto. Y estos son los muertos que, según Mateo, se lió con su evangelio y acabó hablando de zombies. Pero fíjense, una cosa y ya voy terminando. Eso del velo del templo. Seguro que lo han visto alguna vez en alguna película, ¿no? Que justo en el momento que se muere Jesús, se rasga el velo del templo. ¿Saben ustedes lo que es eso? Eso es muy curioso. Resulta que el templo de Salomón, el templo de Jerusalén, tenía varias estancias. La primera estancia se conoce como el atrio de las mujeres, que es donde podían entrar las mujeres. La primera. A partir de ahí ya no podían entrar. Luego estaba el templo principal, que es donde podían entrar los hombres. Y luego estaba el Sancta Sanctorum, el lugar en el que estaba el Arca de la Alianza, la menorá, la mesa de Salomón y algunas cosas más, ¿no? Y esa última instancia estaba separada del resto con una cortina, un velo. Lo que dice simbólicamente es que cuando murió Jesús, ese velo se rompió. ¿Qué es lo que está diciendo realmente el Evangelio? Que en el momento en que se murió Jesús, la separación que había entre los hombres y las mujeres y Dios, que era el velo, se había roto. A partir de ese momento, el acceso a Dios lo íbamos a tener sin velo, sin separación ninguna. Por eso muchas veces el trabajo que hacemos nosotros, lo que se conoce como exégesis,
que es analizar palabra por palabra, frase por frase, los evangelios, es tan importante se sea o no creyente. Porque al final un creyente o un no creyente acaba aprendiendo muchas cosas de su propia fe o de su propia no fe. De verdad, me quedan muchas cosas que contar, pero tengo que hablar de dos cosas más. Otra es, las mujeres. Las mujeres fueron esenciales en el movimiento de Jesús. Y eso es algo que caracterizaba su movimiento y que lo diferenciaba muchísimo del judaísmo de la época, que era tremendamente machista. Recuerden que les he dicho que huyeron todos los apóstoles. Si huyeron todos, ¿cómo sabemos lo que pasó después? Por las mujeres. Las mujeres estuvieron presentes en la crucifixión de Jesús, estuvieron presentes en el entierro de Jesús, la sepultura, y estuvieron presentes en la resurrección, sea o no cierta. Según los evangelios, fueron ellas las que recibieron a Jesús resucitado. Esto es muy curioso, porque quien estaba siempre en todas estas escenas es María Magdalena, siempre como líder de ese grupo de mujeres. Siempre es ella. Y sin embargo, ¿cómo le ha pagado primero la Iglesia Católica y después la Iglesia, todas las iglesias en general, a María Magdalena a ser probablemente la apóstol favorita de Jesús, si no algo más? Llamándole puta, con perdón. Durante 14 siglos, a partir de Gregorio VI, la Iglesia Católica ha considerado que María Magdalena era prostituta, hasta que finalmente Pablo VI, en el Concilio Vaticano II, le quitó ese atributo. Eso es curiosísimo, porque realmente es el epíteto que tenía antes de este señor de Gregorio VI es apóstola apostolorum, apóstol de apóstoles, porque ella fue la primera que vio a Jesús resucitado y la que informó a los demás apóstoles de que había resucitado. Sin embargo, fíjese cómo le pagaron aquello. Y ahora ya sí que termino. Voy a pasarme de esto y vamos a ir al rock and roll. ¿Dónde está enterrado Jesús? Usted dirá, bueno, no está enterrado en ningún sitio porque subió a los cielos. ¿Qué cosas tienes? ¿Pero dónde fue enterrado en un primer momento? Claro, que es lo que dicen los evangelios. Dicen que fue enterrado en la tumba de José de Arimatea, que estaba cerca del lugar en el que fue crucificado, que es el Santo Sepulcro, que es esto. No sé si ustedes saben que el Santo Sepulcro, esto es una zona de guerra, y no me refiero a lo que está pasando ahora mismo con Palestina e Israel, que también, sino el Santo Sepulcro en sí. El Santo Sepulcro está dividido entre 7 cristianismos distintos, y cada uno tiene su pequeña parcelica del Santo Sepulcro. Le voy a poner un ejemplo para que ustedes vean hasta qué punto esto es una auténtica estupidez. ¿Ven ustedes esa escalera que hay ahí? ¿La ven? Está también ahí. Ahí no se ve muy bien, pero es esa misma escalera. Esa escalera lleva ahí desde 1748, cuando a un cristiano ortodoxo griego se le ocurrió reparar esa ventana porque la fachada ese trocito de la fachada es suyo, pero la ventana no. Es de los cristianos armenios. Y desde entonces, para no alterar el status quo que tienen allí, no se ha tocado. Aquí ha habido decenas de peleas entre unos cristianos y otros, pero peleas, por ejemplo, por cosas tan tontas como porque la sombra de una silla se mete en el espacio de otros cristianos. Y cuando digo de peleas, hablo de peleas a palos masivas, no estoy hablando de una peleilla. Yo estas cosas jamás las podré entender, porque además están pasando en un sitio sagrado. De verdad, ustedes que pelear por esto. Bueno, la iglesia defiende, todas las iglesias cristianas defienden oficialmente que Jesús fue enterrado allí, y todas defienden que su cuerpo no está allí, sino que Jesús ascendió en cuerpo y alma a los cielos. Por cierto, esto nos lleva, haciendo un arco, nos lleva al tema del prepucio. Porque claro, esto se habló durante la Edad Media. Claro, si Jesús subió al subió al cielo en cuerpo y alma, ¿qué pasó con el prepucio? ¿Volvió con él? Pero claro, si nos ponemos en ese plan, si nos ponemos en esa... ¿Qué pasó, por ejemplo, con las uñas, o con el pelo, o con otras cosas, ¿no?, que ustedes se pueden imaginar? Bueno, pues la versión oficial que la defendió Santo Tomás de Aquino, que es un filósofo importantísimo cristiano, es que el Santo Prepucio volvió, se reincorporó, porque era parte del material original de Jesús. Está en su ADN, el pelo y la uña y otras cosas, ¿no? Pero eso sí,
En fin. Bueno, pues resulta que existen otros lugares en los que hay gente que ha afirmado que está enterrado Jesús. Y esto, ya les aviso que se va a poner muy surrealista, y ya con esto termino de verdad. Por ejemplo, en este libro, La tumba de Dios, un libro bastante malo, por cierto, pero muy interesante, se defiende que Jesús está enterrado ahí. Eso es una montaña que se llama el Monte Cardú, que está en Francia, muy cerca del pueblo de Rennes-le-Château. ¿Sabe usted qué pueblo es Rennes-le-Château? Pueblo que tiene mucho que ver con el mundo del misterio. Bueno, pues está ahí. ¿Por qué? Porque en occitano, es verdad, occitano es un idioma muy parecido al catalán. Cardú se conoce como Cop de Déu, el cuerpo de Dios. Y se da por hecho que eso es porque es la tumba de Jesús. Bueno, esto hay que cogerlo con pinzas porque no tiene mucho sentido, ¿no? Pero seguro que los que son fan del misterio alguna vez han escuchado algo sobre esto. ¿Saben ustedes lo que es la hipótesis Cachemira? Ese señor es Andreas Faber-Kaiser, que es uno de nuestros santos patrones del mundo del misterio, ¿no? Que falleció hace unos cuantos años, y este señor fue el director de la revista Mundo Desconocido, y escribió hace muchos años, de hecho lo escribió en el 79, un libro que se llamó Jesús vivió y murió en Cachemira. Cachemira es una región que está, otras regiones que tela, está al norte de la India, al este de Pakistán, es fronterizo con China, es fronterizo con el Tíbet, y una región que están a la gresca siempre. De hecho, hoy en día sigue siendo un campo de batalla entre la India y Pakistán, y probablemente la Tercera Guerra Mundial va a empezar ahí, en vez de en Ucrania, porque ambos países, Pakistán y la India, tienen armas atómicas y llevan décadas con piques por ese terruño que es Cachemira. Bueno, pues resulta que este señor, a partir de varias informaciones que ya le adelanto que son fraudulentas, pero este señor se montó una teoría que defendía que Jesús no solamente vivió durante su vida oculta, porque no hemos hablado de eso, pero no sabemos qué pasó de la vida de Jesús hasta que él tiene unos 30 años. La mayor parte de su vida no se sabe nada, es lo que se hace con la vida oculta de Jesús. Bueno, este señor defendió que estuvo en Cachemira, que estuvo allí, que antes de estar allí estuvo en la India, que aprendió de los budistas y que parte de la filosofía que él luego aplicó, sobre todo la filosofía del amor, que es esencial en la historia de Jesús, la recibió de los budistas. Bueno, no deja de ser interesante. Este es el lugar en el que, según Faber-Kaiser y según muchos, está enterrado Jesús. Es Srinagar, que es la capital de verano. Fíjate que cosa más curiosa, que Cachemira tiene dos capitales. Es el único país del mundo con dos capitales. Tiene una capital de verano y otra de invierno, porque hace tantísimo frío en la de invierno que tienen que mudar la capital a esta. Este es la tumba de Jesús. Ojo, lo que pone ahí, pone eso. Allí, los cristianos de allí defienden que está enterrado Jesús ahí, ¿eh? No fue una invención de Faber-Kaiser. Y esas son las supuestas huellas de Jesús, que tienen hasta las marcas. Está claro que son falsísimas, ¿no? No tengo yo que decirlo. Pero tienen hasta las marcas de los clavos. Y este señor asegura que ese es el descendiente de Jesús, porque según esta historia Jesús se casó con una mujer de Cachemira y tuvo hijos y descendientes que llegan hasta la actualidad, ¿no? Yo creo que no hay nada más que verle para saber que es descendiente de Jesús, sin duda. Pero ¿y esto? Y ahora ya sí que termino, perdonadme. Esto es una señal de tráfico de Japón que apunta a eso, la tumba de Cristo. ¿Qué es esta? Y es que hay una tradición en Japón que defiende que Jesús, con 21 años, es la misma que la de Cachemira, pero ambientada en Japón. Jesús se fue allí, estuvo viviendo un tiempo allí, estuvo aprendiendo entre los monjes taoístas, y gracias a eso también aplicó el principio del taoísmo a su religión, y luego después de la muerte, escapó de la muerte y acabó emigrando a Japón, donde también se casó, también tuvo descendencia, y también, pues eso. Esta es la tumba de Jesús, y la que está al lado es la tumba de Santiago, de su hermano Santiago Jacobo, de la que solamente queda un dedo, por cierto. Es muy largo explicarlo, pero para que lo sepan, por cierto, hay un museo, si algún día van por ahí por Shingo, pueden ver el museo, se llama así, Museo de Cristo en Shingo, en el que están los supuestos legajos, los supuestos papeles que argumentan que esta historia es real, que ya les digo yo que tampoco es real, esto es mentira, evidentemente. Y este es el supuesto descendiente japonés de Jesús. En fin, muchas gracias, ha sido un placer. Le vamos a hacer la entrega a Óscar de su botecillo para que se acuerde de nosotros. No me acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Gracias, tío. Gracias. Gracias.
Vamos a hacer un receso de 5 minutos. No, Sí, vamos a echarlo, ¿no? Vamos a- Ya has perdido el rumbo, escúchame. Llegar a la meta no es vencer. Lo importante es el camino y en él